Santa Casa de Hermandad, que como su propio nombre indica, quiere ser de todos y para todos, cumpliendo con el espíritu hospitalario que nos debe identificar y que sin duda hoy nos alegra y reconforta al recibir en nuestro hogar a personas que seguramente vienen por primera vez, y aquellos que son asiduos a nuestros encuentros de los viernes de Jesús Nazareno, cada viernes último del mes. Aquí tenéis todos vuestra casa. Dentro de los estatutos de las hermandades y cofradías figura entre sus objetivos el de la formación de los hermanos. Desde hace años, la Hermandad de Jesús Nazareno ha trabajado por dar cumplimiento a este mandato de sus constituciones, y las sucesivas juntas de gobierno han entendido la formación no solo en su aspecto religioso, primero y principal, sino que además hemos querido cumplimentar esta formación en temas relacionados con el patrimonio, la restauración, el arte, las particularidades cofrades y de manera muy especial la historia. Esta hermandad, que arrasa más de 4 siglos de vida, con sus épocas de esplendor y de decadencia, sus aciertos y sus errores, debe implicarse en investigar y dar a conocer su pasado, pues estamos convencidos que este conocimiento nos ayudará a minimizar los errores que podamos cometer al tomar decisiones que garanticen nuestra pervivencia. Y por el contrario, desconocer nuestros orígenes nos asegura un comprometido presente y un incierto futuro. Y para ello, una vez más, contamos esta noche con la presencia de nuestro hermano, el profesor José Luis González Peralbo. Para esta hermandad es una dicha contar entre su nómina de hermanos con la persona de José Luis. No voy a extender en su presentación, pues creo que cualquiera de ustedes lo conoce y podría hacerlo mejor que yo. Pero sí quiero destacar 4 características para nosotros, los hermanos de Jesús, que para nosotros los hermanos de Jesús han estado presentes cada vez que lo hemos requerido para colaborar en alguna tarea. Generosidad. José Luis siempre, incluso en alguna situación extrema por la premura de tiempo, ha estado dispuesto a participar y colaborar en lo que le hemos requerido. Incluso ha puesto a nuestra disposición el ingente trabajo realizado en su labor investigadora en el momento que ha descubierto algún dato nuevo sobre nuestra hermandad y todo lo que la rodea. Humildad. Nunca José Luis ha pretendido ni ha propiciado ningún agradecimiento especial. Muy al contrario, ha querido estar siempre detrás, aconsejando y poniendo sus conocimientos a disposición de todos sin recibir nada a cambio. Rigurosidad. Creo que a ninguno de los presentes nos cabe la menor duda de que cuando José Luis expone sus trabajos sobre algún tema es porque todo está debidamente contrastado y documentado. Y didáctico. No puede ocultar el profesor González Peralbo su labor docente. Sus exposiciones se caracterizan por la claridad y son perfectamente entendidas por las personas que tenemos la dicha de escucharlo. Agradezco de nuevo vuestra asistencia y también echamos en falta una vez más la presencia de personas que por la responsabilidad que ostentan creemos que deberían estar presentes. La comunidad se ha justificado ahora mismo, no me refiero a ella, se ha justificado por un problema de enfermedad y hasta Gloria con nosotros en la oración y no puede estar con nosotros. Pero sí echamos en falta a otras personas. En muchas ocasiones son los que toman las decisiones de futuro de una institución tan trascendental en la vida de Pozo Blanco como el Hospital de Jesús Nazareno y las asociaciones que en el mismo estamos. Creemos que no deberían de perder la oportunidad que se brinda de ampliar sus conocimientos sobre la Santa Casa. Y desde aquí también agradecer el trabajo a las personas que preparan todo lo necesario para que este lugar esté debidamente acondicionado y preparado para recibiros con lo mejor que tenemos. José Luis, te escuchamos, que tenemos mucho que aprender. Buenas noches a todos. La historia de la cofradía y del Hospital de Jesús prácticamente está ligada a la historia de la propia localidad. Por tanto, digamos que enfrentarnos a exponer aquí una historia o diversos aspectos del hospital pues sería una cuestión tan ambiciosa que escapa a las posibilidades que tenemos en una conferencia. Pero no obstante existen algunos aspectos dentro de la historia del hospital que son poco conocidos, muy poco conocidos, y menos aún difundidos entre el público. Esos aspectos se refieren a su formación y a su posterior evolución.
Y yo lo que quiero que ustedes entiendan cuando he puesto el título de aspectos inéditos es que lo entiendan como poco conocidos, poco sabidos por el público, no que, digamos, no hayan estado al alcance de absolutamente ninguna persona, aunque se van a aportar unos datos que evidentemente pues creo que surgen o van a salir a la luz por primera vez. Antes de empezar quiero dar las gracias pues, a todos los presentes, porque sentirse acompañado por familiares, amigos, conocidos, etcétera, pues es una alegría. También quiero agradecer a la gentil y cariñosa invitación que me hizo la Junta Directiva en su momento para que interviniera en este acto de los Viernes de Jesús, hace ya unos cuantos meses. Y quiero también, por supuesto, pues, agradecer la presentación inmerecida que me ha hecho Rafa, y también a una persona que se encuentra aquí, que pertenece a la cofradía, que es José María Fernández, por facilitarme pues, un arsenal de fotografías que van a acompañar el texto profusamente y que son una maravilla de archivo respecto a no solo a la propia cofradía y al Hospital de Jesús, sino en general a la historia de Pozo Blanco. José María dispone de un archivo envidiable y es un auténtico lujo el que la propia cofradía pueda disponer de su persona y de su archivo. Gracias a todos. Voy a referirme a 4 o 5 asuntos, no más, porque es que si no pues, estaríamos pues, evidentemente aquí toda la noche. El primero de ellos es el retablo, que tiene en principio pues quizás habíamos pensado una capilla y lo íbamos a tener detrás, pero bueno, todo el mundo más o menos conoce de sobre el retablo y lo vamos a ver en bastantes imágenes, con lo cual lo que vamos a ir exponiendo se va a comprender fácilmente. Son muy pocos los templos que pueden presumir de tener un retablo más antiguo que el propio templo. Ustedes podrán decir, bueno, en este caso eso es obvio, la capilla al fin y al cabo solo tiene 80 y tantos años, y por tanto tampoco es tan difícil. Pero no me refiero a eso, me refiero a que este retablo es anterior incluso a la propia erección del primitivo edificio del Hospital de Jesús de la Capilla. Es casi 50 años anterior el retablo al comienzo de la obra del Hospital de Jesús Nazareno. Y eso ya no es tan nuevo, que una ermita cuente con un retablo que es incluso más antiguo. Lo lógico sería lo contrario. Primero se hace el edificio y luego se adaptan a él o se crean los retablos y demás bienes muebles que lo mueven. En 1996, las obras empezaron en el 95, dentro de un plan general de reforma de la capilla. Vamos a ver algunas fotos aquí más o menos seguidas de cómo estaba esa capilla. Este es un plano anterior a esa reforma del 95-96. Se instaló un antiguo retablo que procedía de la Santa Iglesia Catedral y que venía a sustituir a una serie de ellos que en el último siglo pues, habían estado en la capilla. Aquí vamos a ver algunas imágenes, tanto de la obra, han visto ustedes unas vigas referidas a estas anteriores. Vean ustedes el tamaño tan inmenso, y las vemos de trabajo y no nos da esa impresión, pero son de un tamaño descomunal. Y este retablo, dentro de la reforma, pues el retablo que se fue a poner vino a sustituir no a este directamente, que era el que había pues, a mediados de siglo, sino a un camarín de ladrillo que se hizo con posterioridad. Prácticamente, retrocede a favor un poquito, estas dos imágenes que han visto son las dos únicas que están difundidas o que poseemos sobre el antiguo retablo. Nos hacemos una idea, pero no tenemos una visión completa de ese antiguo retablo. Bueno, pues este nuevo retablo que se trajo, que va a sustituir a todo esto, lo han visto ustedes en una fotografía muy antigua que acaba de pasar, esa, de cómo estaba instalada en la iglesia catedral de Córdoba, una foto antiquísima, todavía en uso en la catedral. Vino aquí por las gestiones que realizaron especialmente dos personas, Andrés García Torralbo y Manuel Nieto Cumplido, un pozalbense y bueno, un canónigo de la catedral que todo el mundo conoce porque ha sido archivero. Este retablo había quedado en desuso y estaba en pésimas condiciones
por lo que hubo de ser restaurado por un tallista que también está relacionado con la propia cofradía, como conoce todo el mundo, que es el cordobés Andrés Valverde Luján, que es el que ha realizado las tareas de mejora del paso y, entre otras cosas. Este es el actual retablo de Jesús Nazareno. En realidad, la mitad de un monumento eucarístico erigido en la catedral en 1578 para la conmemoración del Jueves Santo, realizado por el restaurista López de Liaño y ensamblado, pintado y dorado por los pintores Juan Ramírez y Juan Rodríguez. La traza, la dirección, toda la labor de organización fueron obras del maestro mayor de la citada iglesia catedral, el arquitecto Hernán Ruiz III, de la famosa familia de los Hernán Ruiz, que tantas obras tienen en la zona y en toda la provincia y en otros sitios. Bueno, el tiempo disponible impide profundizar en la vida y obra de todos estos artistas, pero voy a aprovechar la ocasión para desvelar unos datos que al cabo de los siglos nos hacen ver las vueltas que a veces da la vida. Porque fíjense ustedes, en 1587, o sea, 9 años después de realizar este retablo originariamente, López de Liaño, su autor, estuvo en Pozoblanco, visitó Pozoblanco, López de Liaño, y durante 4 días estuvo aquí. ¿Para qué? Para tasar y peritar el retablo que en ese momento se estaba haciendo para la iglesia parroquial de Santa Catalina, que estaba haciendo a los retablistas, Vera, creo que es, sí, Vera, estuvo aquí precisamente para comprobar e informar de que se estaba realizando convenientemente. Y el arquitecto y director de la traza, y demás, de todo este monumento, que como he dicho era Hernán Ruiz III, también visitó Pozoblanco en 1587, casi en los mismos días que el propio retablista López de Liaño. Y ustedes dirán, ¿y para qué? Porque evidentemente todavía no se había levantado el hospital ni nada de eso. Pues también algo que los pozobenses no conocen, o lo han olvidado o no lo han relacionado con los hechos que han sucedido. Vino para supervisar la construcción de la torre de Santa Catalina. 3 años antes, en el 84, se había derrumbado la primitiva torre. Y en 1587, Hernán Ruiz III estuvo aquí y durante bastantes días estuvo supervisando y dirigiendo la obra de realización de esa torre. Hay un documento que he encontrado en el archivo del Obispado de Córdoba que recoge, plan síntesis, dice: 34 ducados pagados a Hernán Ruiz III, maestro mayor de Córdoba, por 17 días que se ocupó en ir y venir y estar en la obra de la dicha torre, para dar orden como se prosiguiese y acabase, porque no hubiese guerra, a 2 ducados cada día, como lo tasó el obispo de entonces. Es decir, esta persona, que luego vamos a ver, que es un artista que está relacionado con iglesias y con torres importantísimas, fue el autor y supervisor de la torre de Santa Catalina, una torre que ustedes habrán oído por ahí, que hubo en el siglo XIX, a mediados de 1845, se derrumbó, se vino abajo, y a partir de ahí hubo que construir, pues a partir del crucero hasta los pies, toda la iglesia de Santa Catalina, y se empezó a construir la nueva torre que hoy tenemos. Es decir, durante aproximadamente 2 siglos y medio, la torre que montó Santa Catalina fue la que construyó Hernán Ruiz III. En 1593, poquitos años después de estar aquí, Hernán Ruiz III fue el autor del proyecto y el iniciador de la actual torre de la mezquita. No era muy cualquiera, como es. El mismo que construyó esta torre, que hoy no disponemos de ella, fue el autor de la torre de la mezquita, el que hizo el proyecto y el que la inició. Murió sin terminarla, le siguieron otros artistas, pero es el mismo personaje. El mismo personaje es el autor de la parroquial de Torremilano, que hoy todavía tenemos, 2 torres, de la parroquia de Torres, Hernán Ruiz III. Pero además es hijo del arquitecto que hizo la iglesia de Santiago de Belalcázar y que hizo la torre de Pedroche, la famosa torre de Pedroche. Hernán Ruiz III es hijo de Hernán Ruiz II, que es el autor de esa obra. Y es a su vez nieto de Hernán Ruiz I, que fue el autor de lo que denominamos aquí la Catedral de la Sierra, o sea,
la iglesia parroquial de Hinojosa de Inca. Los tres, el primero, el segundo y el tercero, fueron sucesivamente maestros mayores del obispado y por tanto dirigieron todas las obras de la catedral cristiana que se estaba, como ustedes saben, construyendo dentro del corazón de la mezquita de Córdoba. El programa iconográfico, vamos a ver ahora una serie de fotos que ustedes verán, las ha pedido José María para esta proyección, ¿verdad? Porque lo estarán viendo desde su montaje a diversas vistas. Les recuerdo que lo que tenemos aquí es la mitad del monumento, es un monumento cuadrangular y la mitad ha venido a parar aquí, otra mitad evidentemente ahora diremos dónde se encuentra. Se colocó la otra mitad unos poquitos años antes en otra localidad, también del norte de Córdoba. Bueno, pues el programa iconográfico de aquel monumento eucarístico del Jueves Santo de 1578 en realidad contaba con lienzos y esculturas alegóricas al tema eucarístico, pero con el paso del tiempo de los siglos, pues evidentemente este monumento, también en una foto también, se fue deteriorando. De tal manera que hubo una serie de artistas que, también lo han salido ahí, tuvieron que actuar restaurando el monumento sucesivamente. Por ejemplo, un siglo después, justo en 1678, Juan de Alfaro pues ya tuvo que hacer una restauración. Aproximadamente un siglo después también, en 1758, Pedro Cebatera también intervino. Y el último ha sido, como hemos dicho, Valverde Luján, ya pues, hace justo cuando ese retablo iba a venir a ser colocado en la capilla de Jesús Nazaret. El monumento, a pesar de las sucesivas restauraciones, siguió manteniendo un porte majestuoso, lo tiene evidentemente, y fue conservado en la catedral hasta el siglo XX. En una de las secciones del Archivo General del Obispado de Córdoba, la de visitas generales y sin clasificar, existe un dossier que se titula Tasación del monumento de la iglesia catedral de madera y hechura de ella, y con clavazón. Y dentro de él se incluye la escritura del contrato con todos los artistas, la pintura, el dorado, y también se alude a Hernán Ruiz III como maestro que había de dirigir y dar su conformidad a toda la construcción. Yo apunto que sería deseable, puesto que además tenemos un buen contacto dentro de lo que es el archivo en la catedral, como es don Manuel Moreno Valero, que el hospital y la cofradía hagan las gestiones necesarias para obtener una copia de toda esa documentación. Porque hay algo editado, difícil acceso, y creo que incluso lo tiene la cofradía de un trabajo posterior que se ha hecho sobre este, pero no están los documentos originales, la fotocopia de los documentos originales. Ese dossier está en la catedral, insisto, que yo no creo que haya ningún inconveniente para que figure aquí y ese aporte documental esté presente siempre como fundamento de todo esto. Voy a terminar sobre el retablo dando una descripción que hace medio siglo daba un académico de cordobés, Rafael Aguilar Priego, sobre cómo él definía, cómo mostraba un poco este monumento. Lo que están viendo ahora son precisamente la otra parte del monumento y el retablo que hoy está colocado en la iglesia del Salvador de Peñarroya, Pueblo Nuevo. En este caso, el camarín, digamos, está dedicado a la Virgen del Rosario. Y como veis, la disposición, pues la colocación, digamos, varía algo, un poquito antes, las dos anteriores, varía un poquito de lo que tenemos aquí. Evidentemente las dimensiones de los dos templos son diferentes, pero en fin, creo que todo el mundo sabe identificar que se está tratando del mismo monumento. Bueno, pues así describía Rafael Aguilar Priego, de una manera un poco compleja, pero matizable, hace aproximadamente 50 años, como él vio el retablo cuando todavía estaba formando una unidad, antes de que se reflejara en estas dos formas, en estos dos templos. Dice, consta de un gran basamento con lienzos que representan ángeles portando instrumentos de la pasión. Descansa este sobre otro cuadrangular con sendos tableros con escenas doradas alusivas a la muerte de Cristo en tres de sus lados. En la de la cara principal con gradas para subir al plano en que se coloca al Santísimo. Y de él se elevan 4 columnas de orden coríntico estriadas que sostienen un entablamiento cuadrangular, con 4 cornisas salientes
que se apoyan en pilastras estriadas de estilo jónico. A su vez, sobre este conjunto se eleva un cuerpo cilíndrico en que descansa la cúpula que termina en un cupulino con 8 arcos y sus correspondientes arbotantes. En los ángulos entrantes que forman los frentes que avanzan, y por tanto, entre cada 2 pilastras, se eleva una pirámide. Sobre todos los cuerpos se extiende una buena balaustrada y su elevación es igual a la altura de la nave, está hablando de la iglesia catedral, evidentemente, cuya bóveda llega a tocar, siendo susceptible de albergar mucha iluminación, como 30 lámparas de plata y capacidad para 200 cirios de cera. De modo que aquello encendido el Jueves Santo pues debía ser una cosa impresionante. Pues ya medio abandonado, postergado en las tarazanas de la catedral, finalmente la mitad de él, en los años creo que fueron 80, fue llevado a la localidad de Peñarroya, en cuya iglesia del Salvador, como hemos dicho, se encuentra como retablo, y la otra mitad ha terminado encontrando acomodo en la capilla de nuestro Padre Jesús. En este caso me lo ha cedido la propia cofradía a través de Ángel María. Vamos a pasar a un segundo aspecto, que es la muerte y los enterramientos. Un tema que, bueno, es atractivo en sí, pero también es para muchas personas un poco susceptible de... Entre los pozalbenses existe la creencia, muy generalizada además, de que el primer cementerio de la localidad estuvo ubicado en la parcela del Hospital de Jesús Nazareno. Es algo que es difícil de ignorar. Mucha gente piensa que aquí estaba el cementerio y que aquí se enterraba a la gente. Y nada más alejado de la realidad. Pozo Blanco solo ha contado con 2 necrópolis tal como las conocemos hoy, con ese nombre que le damos. Y las 2 se han realizado en el siglo XIX. Una al principio del siglo XIX y la otra, que es la que tenemos actualmente, al menos su inicio, porque se ha ampliado evidentemente, al final. De modo que esos han sido las 2 necrópolis, los 2 cementerios, tal como hoy conocemos los cementerios. La documentación, hasta el siglo XVIII inclusive, hasta los primeros años del XIX, señala taxativamente que los enterramientos se realizaron en la iglesia de Santa Catalina, bien en sepulturas de propiedad familiar, cada uno enterraba a sus muertos en las tumbas que había comprado. Cada vez que había que enterrar un nuevo, pues se rompía la lápida, la losa que cubría el suelo de la iglesia, y se procedía a la inhumación del nuevo cadáver y se ponía una losa nueva. Todo eso llevaba evidentemente, como ahora, una serie de costos, tanto en obra de material como de las personas que intervenían, de derechos eclesiásticos, etcétera, etcétera. Por tanto, siempre se enterraba a la gente en sepulturas de propiedad familiar, en otras que había que comprar para la ocasión, el que no la tuviera, como sucede hoy, igual. Y también había otra clase de enterramiento, que era para los más pobres, que no tenían medios. Se encargaba la cofradía de la caridad, en la que pagaba tanto de los propios vecinos de Pozo Blanco como especialmente de los transeúntes, de los que iban pasando en cada momento y murieron aquí sin dinero, sin medios para pagar los gastos de funeral. Lo que sucedió fue que en la iglesia se quedó chica para tanto enterramiento. Sabemos además, algunas fuentes dicen que había una pestilencia tremenda, que incluso que los vapores y el suelo estaba hasta resbaladizo en algunos casos, lo que demuestra ya, claro, a través de los siglos, tanto enterramiento, pues evidentemente aquello tenía que ser bastante difícil de soportar. Pero hasta el siglo XVIII se enterró en Santa Catalina. Con los ilustrados lo que se hizo fue cambiar la disposición. Se vio que aquello era poco higiénico, poco moderno, y se ordenó que se empezaran en toda España a construir necrópolis fuera de la población. Como siempre, pues las cosas van despacio, más en aquel tiempo, pero en un momento dado ustedes saben que también se tuvo que construir a partir de los años 60 del siglo XVIII, se amplió con el crucero, en la zona del ábside, etcétera, de Santa Catalina, y todas esas obras, pues a su vez impidieron seguir inhumando allí cadáveres. Al final, sobre todo también ya con las primeras autoridades del siglo
XIX se ordenó tasativamente que ya había que hacer nuevo cementerio. Aquí se barajaron muchos sitios en Pozoblanco, desde Cañada a Linares, que fueron los primeros sitios donde se pensó, luego en San Gregorio, para aprovechar que había allí una ermita, se pensó también en la zona de San Antonio, pero a lo que se ve, a los pozolvenses de aquel entonces les parecía aquello demasiado lejano. De manera que finalmente el nuevo cementerio, la necrópolis de verdad, se colocó justo en las inmediaciones del hospital, en las inmediaciones, en la espalda del hospital, en el terreno que había más allá de sus patios, huertos, etcétera, etcétera. Mientras duraron las obras de construcción de este nuevo cementerio, que fue de 1806 a 1808, se decidió dar sepultura a los fallecidos en las distintas ermitas existentes en la localidad. Tampoco es muy conocido, pero sí, los más viejos nos dicen que, por ejemplo, durante la guerra aparecieron algunos restos en San Bartolomé y en otros sitios. Bueno, pues aquí tiene una explicación histórica. Y además yo lo he visto en muchos testamentos que el titular del testamento, el afectado, pues dice que me entierren en la ermita que me toque, vamos. Porque en ese momento no se pueden enterrar en Santa Catalina, se está construyendo un nuevo cementerio y lo que se van a utilizar son las distintas ermitas de manera rotativa para ir enterrando en ese periodo a los que van falleciendo en ese momento. Concluido el nuevo cementerio va a tener una existencia de 80 años, desde 1808 hasta 1888. Esa fue la primera necrópolis. ¿Hemos visto el plano? Pues pásalo para atrás un momento. Es el plano que tenemos más antiguo de Pozoblanco actualmente. Es solo una parte del plano. Tenemos el plano entero de lo que era Pozoblanco y es muy curioso y servirá para inmediatos estudios y demás. Por si alguien un poco está perdido, aquí tiene la iglesia parroquial de Santa Catalina. ¿Lo ven? Aquí. Aquí ven ustedes lo que es hoy el jardincito de las monjas, que evidentemente era una manzana con 2 o 3 casas que estaban colocadas en esta zona. De aquí partía, esta es la capilla de las Madres Concepcionistas ahora mismo, de aquí partía un callejón, que era el callejón del Mesón, que hoy evidentemente no existe, por lo menos en esta disposición. En 1919 se empezó a trazar una nueva avenida, una nueva calle, que más o menos sigue esta línea del señor Pulso, que es la actual Madre Saller o antes Avenida de la Argentina. ¿Qué sucedió con este callejón? Pues evidentemente desapareció. Y esos terrenos fueron a parar a los dueños colindantes que a cambio de un dinero pues se hicieron con la superficie de ese parcelario. De manera que a partir de 1919 ya tenemos famoso problema. Tenemos ahí una calle abierta, pero además tenemos otra calle que ustedes saben que viene también del siglo XX, que viene, si quiere, desde esta zona que estoy señalando, que sería más o menos donde están los juzgados hoy y la prisión, corta lo que hoy es la Ronda de los Muñoces, llega hasta aquí y desemboca más o menos en esta zona. Es la calle Cervantes. Y fíjense dónde estaba el cementerio. ¿Qué pertenecía entonces a Jesús Nazareno? En su original extensión, Jesús Nazareno era prácticamente todo esto. Todo esto. Como ven, no está contiguo al cementerio. Hay una calle que hoy está también, que es la prolongación de la que estamos, justo. Una calle de por medio, la de hoy Rafael, bueno, yo no voy a decir muy mal, Rafael Carrasco Regén. Es la calle favorita mía, pues como ven, con esa calle de por medio, pues tenemos el Camposanto antiguo. Fíjense también aquí, como curiosidad, donde estaba la Cruz de Arévalo. Aquí empezaba el camino del Callejón y el camino de Alcancero. Pero si ustedes se dan cuenta en estos puntos que les estoy señalando, esos puntos son, o eran en este momento, 1888, eran cruces de piedra.
porque toda esta zona, ustedes, quizás los más interesados por la historia, habrán oído hablar de que aquí se hacía, desde hacía siglos, un vía crucis por un calvario. Y va hasta la zona del Cordobés, que también era otra cruz, y hacia atrás donde estaba la cruz de la Unidad, iba dando la vuelta y demás, y por supuesto hasta la cruz que hay en el Ciento, y así sucesivamente, para a su vez llegar hasta San Bartolomé, y posteriormente a San Sebastián, a la espalda, estaba otro calvario, la zona que estaba la guardería El Cisne y demás, y luego por la zona del Can y demás, otros dicen que por la calle Santa Marta, pues llegaba hasta lo que era el Callejón, el Paso de Jesús, toda esta zona hasta San Antonio. De manera que todo el perímetro del pueblo en realidad estaba con cruces de piedra y se han conservado hasta relativamente hace poco tiempo. De manera que aquí tenéis un mapa que es justo de 1888, el momento en que va a darse por finalizada la utilización de ese cementerio y se va a iniciar. Si viéramos la otra parte del pueblo, veríamos que pone cementerio en construcción y con un cuadrado que abarca justo lo que es la primera parte del cementerio hoy, hasta donde están los nichos de frente. Luego ya ha habido más amplia. Hay pequeños cambios en el callejero, pero creo que prácticamente todo lo que vemos aquí, pues no ha habido tantos cambios en esta zona del centro. De todas maneras, fíjense que estando en una zona muy céntrica, sin embargo las afueras estaban de mismo. El Hospital de Jesús eran las afueras del pueblo, los cementerios eran las afueras del pueblo. La calle de la iglesia, que estaba aquí, pues llegaba justo a un callejón, Maldejío, famoso, pero las últimas casas de lo que hoy es la calle de la iglesia todavía no se habían construido, se van a construir justo hacia 1920, 1918, se están pidiendo diversas personas licencias de obra para levantar ahí su nueva edificación. Bueno, pues, en conclusión, si pasamos, estos han sido los lugares de enterramiento en Pozo Blanco. No han sido otros. ¿Hay alguna excepción? La hay. Solo escapan de esta norma general de enterramiento los casos excepcionales de los hermanos y hermanas del hospital que solicitaran expresamente en su testamento ser enterrados en la iglesia oratorio de Jesús Nazareno. Y por eso algunos de los presentes conocen y han estado incluso presentes cuando los restos de esos hermanos pues, aparecieron con motivo de las obras de reforma que acabamos de citar. Tiene una explicación. Yo les voy a ahora demostrar con documentos que eso fue así. Y las fotografías de José María Fernández van a demostrar que esos restos también o estuvieron ahí. De modo que complementamos lo que es la documentación histórica con la documentación gráfica y que efectivamente en la iglesia, cuidado, en el oratorio de Jesús Nazareno, como en Santa Catalina en su momento, o incluso simultáneamente, hubo algunos enterramientos, algunos pertenecientes siempre a hermanos o hermanas que lo hubiesen solicitado expresamente. Bueno, vamos a ir pasando diversas imágenes y al mismo tiempo yo le voy a leer estos, digamos, testimonios de personas con nombre y apellidos que casi con toda seguridad pertenecen a esos restos que van a ver ustedes, por lo menos algunos de ellos. Por ejemplo, la hermana María de San Jerónimo, en 1753, ordena en su testamento que mi cuerpo sea amortajado con el hábito que vestimos todas las hermanas del dicho oratorio y hospital de Jesús, y que con él sea enterrada en la iglesia de dicho oratorio, en conformidad a las constituciones que observan las hermanas y hermanos de él. Y la hermana Juana de la Concepción Jiménez García, en su testamento de 1770, confirma: y cuando Dios nuestro Señor fuera servido sacarme de esta presente mortal vida para llevarme a la eterna, esto está escrito en su testamento, es mi voluntad que mi cuerpo sea amortajado con el saco que viste en este santo hospital, en este santo hospital de Jesús Nazareno, y sepultado con oficios de entierro llano en su iglesia, y misa cantada de cuerpo presente siendo hora de celebrar, y si no, al día de él, si no, al día siguiente. En igual sentido se manifiestan, por ejemplo, los hermanos
Miguel de Sepúlveda en 1750, Bartolomé Ruzo en 1753, etc. Bueno, esto, sobre todo los que han intervenido en las obras y estuvieron presentes, pues bueno, lo habrán conocido. Yo no lo conocía hasta que José María me ha proporcionado la foto, pero evidentemente el subsuelo de la iglesia pues estaba lleno de sepulturas, de hermanos y hermanas que se fueron enterrando. Las obras fúnebres se completaban con misas y aniversarios, así como otras mandacías y limosnas dirigidas en ocasiones al propio hospital y a los pobres acogidos en él. Voy a leer también otro pequeño fragmento de un testamento de otra hermana que es muy curioso. Catalina Guisema, de Santa Teresa de Jesús, que era natural de Villamayor de Calatrava, porque aquí había hermanos que venían de muchos, y hermanas de muchos lugares, encarecía en su carta testamentaria de 1769. Decía que por el mucho ruido que dado en este santo hospital, en el dilatado tiempo de más de 30 años que ha que entré en él, se den de limosna para sus pobres 700 reales de vellón por una vez, y suplico encarecidamente a los hermanos y hermanas que visten el saco, rueguen a Dios por mi alma. Sabido es, digo, que con motivo de las sucesivas reformas, especialmente esta última, a la que hemos aludido ya varias veces, en la ermita han aflorado varias fosas y algunos restos relacionados sin duda con distintos hermanos y hermanas aquí sepultados, y entre ellos posiblemente el de Diego de la Cruz. Están viendo más o menos la zona que se sospecha que ahora que corresponde a los restos que aparecieron por otras indicaciones. Las fotografías de José María dan buena fe de ello, y yo quiero proporcionar también como novedad del propio archivo municipal de un protocolo. Ahí tienen ustedes, van a ver dos documentos, uno es de 1698 y otro de 1700, con la firma de Diego de la Cruz como firmaba, Diego de Novoa. Ahí pasa para la de detrás, que quizás se vea un poquito mejor. Diego de la Cruz con la firma de este hermano que dirigió desde el principio, se puede decir, durante muchos años hasta su fallecimiento y su enterramiento en el hospital, el propio hospital de Jesús Nazareno. ¿Hay alguna excepción más? Quiero decir, ¿se han enterrado aquí a alguien más que los hermanos o hermanas del hospital? Yo tengo noticias de una excepción, de un caso, que es bastante insólito. Pero tengo que aclarar que sospecho que al final no se enterró en él. Simplemente cuando hace testamento, por si acaso, entonces la muerte podía venir en cualquier momento, esta persona en su testamento expresa que si muere estando aquí, se entierre en el hospital de Jesús. Y claro, había que pensar, si no hay hermano y hermana, qué cargo de recomendación tenía que tener para ser permitido ese enterramiento en Jesús Nazareno. Pues esta persona es don José Martínez de Angulo. En 1706 hace un testamento. ¿Quién era don José Martínez de Angulo? Era el gobernador del Pedroche. En realidad, en este momento residía en Torremilán. Pero él hace testamento en Pozo Blanco y ordena que su cuerpo, si muere, sea enterrado en Jesús Nazareno. Y era además consejero del Consejo de India. Y además este personaje, a veces también las vueltas que da la vida, fue el abuelo del que luego, años más tarde, sería el almirante de la Real Armada Española, virrey de Nueva Granada y de Nueva España. El abuelo. Pero es el padre, a su vez, de los padres de este almirante, es decir, la hija en concreto del gobernador, se casó aquí en Pozo Blanco, en la iglesia de Santa Catalina. Es decir, el gobernador que residía en Torremilán ordena ser enterrado en el hospital de Jesús, tiene una hija que se casa aquí en Santa Catalina, y con el tiempo el hijo de este nuevo matrimonio va a alcanzar cargos como almirante de la Real Armada, va a ser el virrey de 2 virreinatos en América, e incluso va a participar en la famosísima batalla de Trafalgar, dirigiendo una de las escuadras de las que intervienen en esa batalla. Bueno, pues está relacionado, como ven, con Pozo Blanco. Digo que posiblemente este gobernador no esté enterrado porque conozco por otros documentos
que posteriormente fue designado para ocupar otros cargos en otros lugares, con lo cual pues, damos por entendido que fue trasladado a otro sitio y que moriría en otro sitio. Bueno, vamos a pegar un salto a 200 años después, porque está ahí también y no lo vemos, pues mucha gente lo ignora. 200 años después, en septiembre de 1911, ya se ha hecho un nuevo cementerio. El Ayuntamiento de Pozoblanco acordó conceder a los hermanos y hermanas hospitalarias una parcela en el cementerio destinado a panteón. Está presente este acuerdo en actas municipales, lo he comprobado, y es de septiembre de 1911. La corporación deslindó una superficie capaz para la sepultura de hermanos que fallecieran en el hospital siempre que pertenecieran al mismo como enfermeros o como religiosos. Pero también acordó el ayuntamiento negarse a sufragar el coste del citado panteón. Es decir, concedía el terreno, pero los protagonistas que se costean el propio panteón. Este verano, con motivo de una visita de inspección al sótano del ayuntamiento, hemos descubierto, allí mezclado con, bueno, no voy a decir ni con qué, una serie de libros, 5 o 6 libros, que curiosamente recogen toda la información sobre los primeros enterramientos, todo el movimiento fúnebre, digamos, del nuevo cementerio de Pozoblanco desde 1808 hasta 1914, por un lado, y luego otra serie de libros sobre los panteones, los párvulos que morían, etc. De hecho, pues había funcionarios en el ayuntamiento que creían que el nuevo cementerio comenzaba cuando comenzaban los libros que tenían ellos a su disposición, que eran los de 1914, 1916 aproximadamente. Bueno, pues desde justo la fecha en que comienza el nuevo cementerio a enterrar a personas, a enterrarse ahí, pues apareció este verano, y es un libro que todavía tampoco, pues prácticamente ni se ha catalogado todavía un archivado. Y en ese libro aparece la concesión de 4 sepulturas sin fábrica a perpetuidad para las hermanas del hospital, para las hermanas y los hermanos, del Hospital de Jesús Nazareno, y su traslado en octubre al nuevo panteón situado en el cuadro 16, fila tercera, número 4, a la entrada del cementerio. Justo junto al de Concepcionistas, el de los Salesianos y el de algunas personalidades como Pedro León Herrero, que fue alcalde y también gran benefactor de Pozoblanco con muchas obras, y de Andrés Peralvo, Quirós, que también se encuentra ahí. Aquí tienen imágenes de ese panteón y aquí ven la página de ese libro en el que, aparte de estar anotado abajo, lo ven el cuadro en el que se encuentra. Pues ven ustedes la anotación, la última anotación es de 1951 y ahí aparecen diversas hermanas que fueron falleciendo en este hospital y fueron encontrando su enterramiento en ese panteón y allí están esas hermanas. Bueno, pues entre esas anotaciones, si ponen un poquito de atención, a ver si lo vemos, la penúltima. Tenemos a la hermana María Gracia del Niño Jesús, monje de la Cruz. ¿Quién es esta persona? Pues esta persona es natural de Hinojosa del Duque y es familiar de la actual superiora de Jesús Nazareno, la hermana Gloria Monje Villarreal. Murió joven, con 30 y tantos años, de una dolencia cardíaca, y ahí está anotada: María Gracia del Niño Jesús, monje de la Cruz. Fue enterrada el día 4 de febrero de 1947. Evidentemente, después de esta fecha, pues supongo que habrán encontrado también ahí como hijos, pues, los cadáveres de otras muchas fallecidas en este hospital. Bueno, pues vamos a terminar con unos datos sobre el nuevo cementerio y también relacionado a su vez con el Hospital de Jesús, este apartado de la muerte y los enterramientos. El 11 de julio de 1888 fue inaugurado el actual cementerio. La primera enterrada fue Manuela Galán Vega, una viuda que curiosamente no era pozoblanquense, era de Espiel, aunque residía en Pozoblanco, en la calle Cristo, y tenía 86 años. Justo coincidió
y se le dio un premio por morirse. ¿Cuál fue el premio? Porque la sepultura, pues, a perpetuidad fue gratuita. Y ustedes, si tienen ganas y demás, hay tiempo, pues en el hospital, digo, en el cementerio, pues pueden todavía ver está enterrada en el suelo, con una verja alrededor y demás, y allí indica precisamente que el ayuntamiento de esta ciudad concedió la gratuidad a perpetuidad a esa persona por precisamente haber sido la primera que tuvo el gusto, entre comillas, de inaugurar el cementerio. Eso fue el 11 de julio del 88. Casi un mes después, el 6 de agosto, va a morir Catalina Pozuelo Moreno, que pese a los apellidos, curiosamente tampoco es de Pozo Blanco. Era de Conquista y era soltera y tenía 84 años. Era una persona que estaba transeúnte y vino a fallecer en el hospital. Aquí estaba residiendo, estaba siendo curada en el hospital, como durante siglos hizo este hospital, destinado a los pobres de Pozo Blanco y a los más menesterosos transeúntes que pasaban por él. Pues esta persona fue la primera fallecida en el hospital que está enterrada en el nuevo cementerio. Y aproximadamente un año después de inaugurarse, en el 89, va a fallecer en abril el primer hermano de Jesús, que muere aquí, en el Hospital de Jesús. Aparecen esos libros que le he dicho que hemos tenido la suerte de encontrar, y va a ser el primero que va a ir destinado al nuevo cementerio, va a encontrar enterramiento en el nuevo cementerio que se había inaugurado aproximadamente unos 9 o 10 meses anteriormente. Fue Pedro Dueñas de todo en ese momento. De modo que, digamos, con esto acabamos las curiosidades sobre este segundo aspecto del hospital, la muerte y los enterramientos. Vamos a pasar a un tercero, no sé cómo vamos de tiempo. El Hospital de Sangre. Tanto el Hospital de Jesús Nazareno como su predecesor, el Hospital de la Caridad, fueron creados con la intención de asistir a vecinos, enfermos, de fuera o de dentro de la población. Y los asistían, digamos, en situaciones, vamos a llamarlo así, pacíficas. Pero es evidente que a lo largo de más de 300 años de existencia, pues ha habido momentos en que se han producido guerras que han afectado al hospital. Si reflexionamos un momento, caeremos en la cuenta de la relevancia que tuvo el hospital durante la última guerra civil en la cuestión sanitaria y militar, en pleno frente. Todavía hay personas que pueden contar esto, aunque los más duchos en el tema sabrán que había el hospital que funcionaba como hospital civil y el hospital militar estaba en lo que hemos llamado siempre el palacio, ahí muy próximo. Pero bueno, los dos hospitales pues tenían que arremangarse y echar mano de curaciones y de intervenciones en casos extremos. De manera que el Hospital de Jesús Nazareno también. Pero esta función, que sabemos que se hizo durante la Guerra Civil, no era nueva para el Hospital de Jesús Nazareno. Muy pocos años después de su creación, en el periodo entre 1700 y 1713, se produjo la denominada Guerra de Sucesión al trono español, y el hospital tuvo que asistir a numerosos soldados en tránsito por estas tierras. Un siglo después, con motivo de la Guerra de la Independencia contra Napoleón, el Hospital de Jesús Nazareno se vio afectado de lleno por una actividad militar permanente en la comarca de los Pedroches. Y más tarde, la primera guerra carlista, entre el 33 y el 40, 1833 y 1840, también repercutió en estas tierras y en la actividad del hospital como centro de asistencia militar. Al principio, en las guerras no hay mucha información en la documentación, pero los años siguientes sí que nos indican ya cómo se vio afectado el hospital por todas estas guerras en su actividad diaria, económica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en abril del 1819, en la sala de junta del hospital, los hermanos encabezados por Juan del Carmen y el rector capellán, reunidos a son de campana como era costumbre, escrituran ante notario un poder a favor de un vecino de Sevilla para que cobre todas las cantidades que se le adeudaban al hospital por la curación de soldados del ejército español que estuvieron en el establecimiento en 1809, 1812 y 1813. ¿Qué había pasado con el 10 al 12? Pues no se mencionan porque durante ese periodo estuvieron de manera permanente los franceses aquí.
tuvieron una guarnición aquí. Y evidentemente a ver a quién le iba a cobrar ya en 1819 a los franceses las deudas que hubiesen dejado aquí. Pero en esos años también hubo una actividad quirúrgica, sanitaria, etc. Con motivo de la primera guerra carlista, iniciada en el 33, los partidarios del pretendiente Carlos Isidro se hicieron notar en esta zona, especialmente a partir de 1835. Las partidas carlistas infectaban la zona de los Pedroches, el valle de Alcudia y otras zonas limítrofes. Sin apenas tregua se sucedían las incursiones bélicas, la toma temporal de poblaciones, con violencia, déjalo ahí un poquito, y los enfrentamientos armados. Entre ellos el muy famoso de la Garganta, donde pereció el corregidor Alcón y numerosos vecinos de Villanueva y de Pozoblanco en el 36. Pero en octubre del 36, la columna del general carlista Gómez, uno de los principales jefes militares de los carlistas, que había recorrido media España con sus tropas y conducía centenares de prisioneros, tras permanecer varios días en Córdoba, estamos en octubre del 36, de 1836, trasladó su cuartel general a Villalta, y de allí a Pozoblanco, y en Pozoblanco entra el 15 de octubre de 1836. Al principio se entretiene en descansar, en llevarse piaras enteras de ganado lanar y de cerda, en cometer todos los atropellos que puede y requisar todo lo que está a su alcance, etc. Pero también en Pozoblanco dejó a numerosos heridos que vinieron a parar al hospital y liberó a la mayor parte de los rehenes que traía consigo. Muchos de ellos murieron, por cierto, los que no tuvieron la suerte de llegar aquí, murieron inmediatamente antes de llegar a Villalta, entre ellos algún miembro de los Sepúlveda tan famosos, en la cuesta de la Matanza tan famosa. Bueno, pues aquí liberó a más de 1.400 rehenes. Y la calidad del propio hospital y de los vecinos de Pozoblanco, porque venían en una situación deplorable, desastrosa, tuvieron que acogerlos, alimentarlos, curarlos, etcétera, etcétera. En julio de 1837, el hermano Mateo de Jesús, que era presidente administrador del Hospital de la Caridad de Jesús Nazareno, el presidente de la Junta de Beneficencia de Pozoblanco, las autoridades religiosas y municipales, escrituran otro poder notarial junto con don Carlos Serra. ¿Quién era don Carlos Serra? Pues era el comandante de la columna expedicionaria de Andalucía, en este caso los rivales de los carlistas, los liberales, y suscribieron un convenio, curioso, comprometiéndose a que todos los enfermos de la citada columna y demás tropas que se acantonasen en Pozoblanco y las que transitasen por él en tales críticas circunstancias fueran atendidas en el Hospital de Jesús Nazareno. Y dice el documento, con el esmero y aseo que el establecimiento tiene acreditado. Ya llevaba evidentemente mucha tradición y mucha... El contrato establecía la cantidad de 5 reales por cada estancia individual. Y además tenían que cobrar por cuenta del ejército el suministro de alimentos, las medicinas de todas clases que se les recetaran, el salario de los facultativos y lo de los practicantes y todos los criados y demás sirvientes precisos que necesitaran para su asistencia. Y dice el documento, pagados con la puntualidad que es debida y requiere la penuria del citado establecimiento. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Estamos hablando, como he dicho, de julio del 37. Pues pese a lo convenido, en noviembre de ese mismo año, el mismo hermano presidente tiene que escriturar otra poder notarial para cobrar las cantidades adeudadas, lo que demuestra que en tiempos tan ajetreados los convenios sirven para poco. Bueno, como la ida y venida de fuerzas militares proseguirán en años sucesivos, el hospital no puede negarse a seguir presentando sus servicios. Y en noviembre del 48 el hermano Francisco de Castro de San Miguel, presidente y administrador del Santo Hospital de Curativa de Enfermos Pobres, daba poder a don José Mireles, comandante de infantería con residencia en Sevilla, para que se presentara, voy a leer textualmente y para que vean hasta dónde llegaba la desesperación, para que se presentara en la hacienda militar de la ciudad hispalense o donde procediera, para cobrar las hospitalidades devengadas o causadas por los individuos de columna y transeúntes militares que habían entrado o entran en el establecimiento hospitalario para curarse de sus enfermedades y dolencias. De modo que vemos que el hospital
aparte de ese servicio a pobres, a transeúntes y demás, ha estado muy vinculado también a los hechos bélicos que ha sufrido el país a lo largo de su historia. Y voy a terminar porque se está haciendo tarde, aunque traía algunos asuntillos más, con un cuarto tema. Bueno, esta es la única fotografía, por cierto, que, digamos, recoge un poco la imagen de lo que debería ser aquella sala antigua y demás. Además, como habrán visto, hay algunas muy curiosas, ¿eh? Se han visto un plano al principio de Pozo Blanco, que es de los primeros planos que tenemos también, en el que, un poquito antes, justo ahí ya hemos pasado, parte de algunas fotografías, este es de principios del siglo XX, y aquí ven la torre de Santa Catalina, ven la torre de Jesús, y si la miramos con un poquito de atención, tenemos la ermita de San Gregorio, situada en un extremo, tenemos la ermita de San Bartolomé, situada en otro extremo, tenemos aquí, aunque está tapada, la San Sebastián, y tenemos fuera, evidentemente, de San Antonio. Están localizadas, pero las dos torres, porque los demás son espadañas, al fin y al cabo, las dos torres visibles eran la de Jesús y la de Santa Catalina, en ese momento de principio del siglo XX. Ese documento es del archivo municipal, que tampoco lo conoce prácticamente nadie. Bueno, pues vamos a pasar. Se han fijado también, qué curioso, los nombres de los cabecillas carlistas. La figura que tienen ahí el general de Vamos a hablar de este cuarto tema, que también está muy vinculado, aunque sea tangencial, pero también está muy vinculado al Hospital de Jesús Nazareno. Los huérfanos, los expósitos y, en ciertos momentos, hasta problemas con la corrupción de menores. También se ha visto involucrado, pero no es a lo mejor en el aspecto que están ustedes pensando, en los problemas que hoy conocemos. Pero también los problemas se los echaban al Hospital de Jesús Nazareno cuando había él. Bueno, vamos a ver este aspecto, que es el cuidado de expósitos y menores en peligro. El problema de las criaturas abandonadas en Pozo Blanco y en cualquier sitio de España ha sido un problema pues muy habitual en las generaciones anteriores. Hoy pues nos llamaría mucho la atención, pero vemos la documentación en los siglos y esto era un problema cotidiano, habitual, muy extendido. Incluso en algunas localidades, para que se hagan una idea, los estudios nos demuestran que entre el 15 y el 20% de los nacidos se convertían en expósitos. Y no en poblaciones lejanas, por ejemplo en Lucena y en otras poblaciones cercanas. Aquí quizás el espíritu más conservador, más religioso, más tradicional reducía esa cifra. Pero los documentos pues, lo evidencian, y los registros y los censos nos evidencian que no era nada normal que en un año aquí hubiese 10, 12, 14 expósitos. Lo que indica que este problema era latente. Bueno, pues en la época en que surgió la cofradía y comenzó su andadura en el hospital, pues, esto era un asunto, digo, si me permiten la expresión, especialmente embarazoso. Estoy jugando un poquito con las palabras, evidentemente. En Pozo Blanco, los lugares más comunes para depositar a la criatura abandonada eran las puertas de la iglesia parroquial y del Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad, para que ustedes se hagan una idea, es la esquina hoy de la propia ermita, del propio oratorio. Ahí había una casita que en el siglo XIX el Hospital de Jesús va a solicitar al ayuntamiento porque se estaba cayendo ya, después de siglos, que se la conceda, y el ayuntamiento se la va a conceder, como siempre, con ciertas contraprestaciones, y es que levanten la pared y lo hagan todo bien y se quede ya eso más higiénico y más asequible. De manera que hoy prácticamente la esquina que hace la calle de la iglesia con la propia fachada del oratorio, esa era la casita de la Caridad y el Hospital de la Caridad en un principio, que se integra dentro, recoge la asistencia del Hospital de Jesús, y luego el propio edificio, la propia parte edificada de la Caridad, se incluye también en lo que es el recinto del Hospital de Jesús. En Pozo Blanco, insisto, los lugares para abandonar los niños abandonados eran o a las puertas de la iglesia parroquial o el Hospital de la Caridad, o, curiosamente, los pozos situados en las inmediaciones. No sé si han oído ustedes hablar alguna vez de los pozos. En lo que hoy es la calle Jesús y la calle San Cayetano, a los lados había, como en
en Jesús de la columna, existían junto a las paredes unos bancales corridos, que precisamente allí es donde se sentaban los regidores de Pozo Blanco cuando se convocaba cabildo abierto. Tenían esos foros para sentarse, deliberar y tomar las decisiones, naturalmente cuando hacía buen tiempo, ¿vale? Bueno, pues esa es una zona en la que se depositaban a los niños abandonados junto con la puerta del hospital o la grada de acceso a la iglesia de Santa Catalina. También en algunas ocasiones la documentación nos dice que se abandonaban en los portales de casas particulares y curiosamente era casi como un compromiso. Los dueños de esas casas tenían que hacerse cargo de los niños o por lo menos apadrinarlos. Se convertían en padrinos, igual que los hermanos o las hermanas, vemos que a veces también se convertían en padrinos de los abandonados en las puertas del hospital. ¿Por qué pensarán ustedes, por qué se abandonan en esos sitios? Bueno, pues se abandonan por varias digamos, razones, por varios motivos. Está claro que se piensa en una acogida favorable. Son establecimientos religiosos, caritativos, etcétera, o se ha elegido el domicilio particular concreto, pues está claro que hay una finalidad evidente en todo eso. Pero también hay otros motivos, fíjense. Para amortiguar los peligros de animales sueltos, que había muchos, incluso cerdos y demás, perros, etcétera, o las inclemencias del tiempo, las humedades, etcétera, se depositaban en un espacio algo elevado, los pollos, los escalones, los bationes que decimos aquí, ¿no? Y a fin de soslayar situaciones comprometidas, el abandono se producía siempre muy próximo al momento del nacimiento, en un intervalo variable de una hora como mínimo a lo máximo que he visto yo en la documentación de todos los casos que he analizado, 2 días. Y esos 2 días estimativos por la persona que lo recoge. Y el momento preferido para lo que ellos llaman exposición, que tiene que ver con el nombre de expósito, expósito significa que ha sido sacado de su sitio y ha sido a su vez expuesto en otro, ¿no? Era el inmediato antes del amanecer. Claro, era un intervalo en que la persona que depositaba pues podía pasar desapercibida y al mismo tiempo, en muy poco tiempo, venía la claridad y podían otras personas darse cuenta del problema y recogerlo. Con lo cual la criatura pues estaba con más posibilidades de sobrevivir. Anteriormente a la creación del hospital, la costumbre consistía en nombrar cada año por el concejo un llamado padre de menores. Igual que se nombran los alcaldes o los escribanos de cabildo, se nombra siempre un padre de menores. ¿Y qué es lo que hacía el padre de menores? Pues su cometido era el de acomodar a los huérfanos en casas particulares a cargo de una parturienta, una ama de cría, que garantizara el sustento y asistencia a la nueva criatura añadida. A cambio, claro está, de una remuneración que pagaba el propio municipio, el propio concejo. En las cuentas de propios, que vienen a ser los presupuestos que hoy manejan en los ayuntamientos, podemos leer ejemplos como los siguientes. Páguese a Marcos Tendero, vecino de esta villa, 192 reales de vellón que se le deben y ha de haber en esta manera. 176 reales de 8 meses que ha criado una niña expósita, la mujer del referido, a razón de 2 ducados cada mes, y los 16 reales restantes que gastó en lienzo y bayeta para vestirla por necesitar de ello. Otro ejemplo. A Miguel González, a Cantarana, 12 ducados de la cría de un expósito, de 6 meses a 2 ducados cada mes, y acto seguido. 8 reales del entierro de este expósito por haberse muerto. Y es que la mortalidad precoz era muy elevada en general y en este sector de la población pues muchísimo más todavía. A veces la mejor solución consistía en quitarse el problema de encima y endosárselo a otro, tranquilamente. 30 reales de 2 expósitos que se mudaron a Pedroche de Milano por no poderse criar. También, la verdad, hay que decirlo, se producía el movimiento contrario muchas veces. Venían expósitos de otras poblaciones aquí. Bueno, pues una parte de estos niños era sin duda producto de la miseria, que no se querían y no se podían, evidentemente, criar.
Pero en el caso de Pozo Blanco, las fuentes documentales que yo he manejado indican que otros muchos tenían origen en contactos sexuales forzados, incluso violaciones. En defectos físicos congénitos, por ejemplo, los nacidos con algún defecto grave, alguna invalidez, etc., pues la familia prefería deshacerse de ellos de esta manera. O también, que era lo más numeroso, el origen estaba en relaciones amorosas clandestinas, especialmente adulterio. Hay mucha documentación, especialmente en el archivo del obispado, que hay dosis de enterroque, y no se puede ustedes ni imaginar la cantidad de estos problemas que había en una localidad como Pozo Blanco, pese a lo que pensemos los mojigatas que podamos creer que era. Un montón. Bueno, pues desde el inicio de su existencia el hospital dedicó esfuerzos al cuidado y sostenimiento, dice, de niñas abandonadas o sin parientes. Y lo prueba el que en los años 80 del siglo XVII, nada más empezar el establecimiento, el hermano Diego de la Cruz aparece con el título de administrador del Hospital de Jesús y conservatorio de niñas huérfanas. Pese a la especialización femenina que podamos deducir de este título, la congregación también se ocupaba de asistir a los niños abandonados, a los varones. Por ejemplo, en 1689 uno de los hermanos del hospital aparece como padrino de un niño expósito al que se pondrá en el bautismo el nombre del propio hermano, que era Gregorio. Por tanto, la creación del hospital representó un evidente alivio a esta problemática al centralizar en él casi todo el dispositivo asistencial, recibiendo para ello ayudas municipales y también de particulares, como muestra el contenido del testamento de enero del 86, de 1686, poco después de la fundación de la Santa Casa. Fíjese, esto es un documento también que nos indica hasta dónde podría llegar el problema. Esto es de prácticamente 1700, unos 15 años después de haberse inaugurado el hospital. Y en los documentos ya se habla de que el hospital se ha tenido que hacer cargo de más de 400 niñas en situación de orfandad o con problemas. Es una cantidad muy considerable. Y además centrada en lo que es el género femenino. Bueno, pues en este testamento que digo, la testadora era María de Cabrera, estaba enferma en el hospital, nombra como albacea al hermano Diego de la Cruz, que es el que lo dirige, y finaliza señalando como legítimos y universales herederos, no debía tener otra familia, a las huérfanas y pobres del hospital de Jesús Nazareno de esta villa. Por tanto, este problema era uno de los principales que tenía el hospital, generaba una serie de gastos y demás, y como veis, hasta los testamentos y las donaciones, etcétera, que se hacen, se dirigen a esta labor. Esta labor humanitaria del hospital persistió hasta que las autoridades políticas, ya en fecha muy tardía, a mediados del siglo XIX, decidieron crear casas de expósitos costeadas por los municipios, una de las cuales se ubicó en Pozo Blanco, aunque acogía a los de toda la comarca. Y aquí se creó oficialmente una casa para expósitos para todos los pedroches. El hospital, precisamente, fue en ocasiones sede de la mencionada casa de expósitos. Pero ¿qué sucede? Que el coste económico era muy elevado, empezaron las disputas entre las poblaciones porque tú no pagas las cuotas, lo que pasa con la mancomunidad actualmente, como de siempre. Y en febrero de 1850, las autoridades civiles y religiosas pozolvenses, así como la Junta de Beneficencia y el propio hospital, escrituran un poder notarial para percibir y cobrar de quien corresponda todas las cantidades que por el gobierno se libren para la manutención, vestido y aseo de los niños expósitos que en la actualidad se hallan en esta casa de maternidad, y de otra cualquiera que para el mismo objeto y al propósito den la mejor comodidad de aquellos desgraciados. El abandono, como he dicho, de las criaturas era una situación pues muy normal y muy asumida por toda la población de aquella época. Voy a leer algunos documentos que efectivamente demuestran que no había alarmismo ante esto, se veía como algo muy normal. Fijaros, que dicho niño venía envuelto en un sayal deteriorado sin más objetos o documentos, dicen en la recepción de uno de esos expósitos. O este otro, que dicha niña no traía señas particulares, por supuesto, documentos ni objetos sobre ella, ni se encontraban a su inmediación. Que dicho niño fue expuesto en la referida casa de expósito, que era el hospital, a las 8 de la mañana de este día,
teniendo al parecer como 2 días de edad, que el referido niño no venía envuelto en ningún objeto o ropa que sea de fácil conservación, o sea, vendría en todo caso con unos harapos, así como tampoco se le encontró ningún documento que hiciera relación al nombre o apellido que debía imponerse. Insisto que no siempre el hospital fue la casa de Expósito, pero sí durante muchos años, y alternativo. En otros casos estuvo situado en la calle Andrés Peralbo, en una casa de la calle Andrés Peralbo, y en otro en la calle de la Iglesia, subiendo a mano derecha a mitad de la calle, aproximadamente, figura durante varios años como casa de maternidad y casa de Expósito. El apellido que recibían era por lo general el de Expósito. Todavía persiste ese apellido como tal. Aunque hubo épocas, especialmente ya a partir del último tercio del siglo XIX, que recibieron apellido por orden alfabético. Lo vemos, por ejemplo, en el registro civil, el primer Expósito que se escribe cada año, pues se le pone un apellido que empiece por A, el segundo con B, el tercero con C, y así sucesivamente. Digamos, a juicio del propio registrador que había de las inscripciones o del propio juez que determinaba. Pero hay más curiosidades. A veces se ponían apellidos de personajes ilustres de la política nacional de aquel tiempo. Tenemos por valverse con el apellido de Sagasta, de Serrano, el general Serrano, de Prim y de mucha otra gente. Y a veces quizás con mala uva, yo sospecho con mala uva, por diferencias entre clanes, el Pozo Blanco, entre los dos bandos que había, liberales y conservadores, que se iban alternando en el poder, a veces el juez, si era de un bando, le imponía el apellido de una de las familias más sobresalientes del otro, con lo cual lo identificaba con un Expósito muy bien de madre desconocida, en fin, prácticamente. Y por ejemplo hay Sepúlvedas que nada tienen que ver con los Sepúlvedas, o también una familia que se afincó aquí más o menos por esa época y que luego ha sido de las más importantes del pueblo y que está relacionado con la medicina y otras cosas. Los Buenos, que fueron pues, con los Cabrera y demás, pues que la gente más importante, pues a algún Expósito se le puso su apellido también por parte del juez que había en aquel momento. Bueno, y sobre el nombre, que hemos hablado de los apellidos, pues para nombre propio se prefería siempre uno muy genérico, o en todo caso el santo del día. ¿Para qué? Pues para evitar profundizar todavía en el agravio que suponía ya el hecho de ser Expósito. Si encima le ponemos un nombre muy particular, pues entonces ya lo rematamos, como se suele decir. También como curiosidad tengo que decir que estamos, en general, porque pues, hay muchas familias de Pozo Blanco que en el siglo XX sobre todo abrieron expedientes porque se permitió por ley, Gonzalo puede decir, que los que llevaran el apellido Expósito pudiesen solicitar cambiar ese apellido por otro, precisamente por muchas veces la presión, la afrenta que eso suponía. De manera que hay apellidos en Pozo Blanco que en realidad proceden del Expósito, pero que han pasado a ser otros apellidos conocidísimos y demás, pero bueno, no viene a conocimiento ahora aquí, porque el que más y el que menos, siempre, bueno, iba a decir una frase un poco dura, pero me la guardo. A finales del siglo XIX, inicios del XX, el hospital se vio también afectado, y de ahí el título que le he puesto a este apartado, por las consecuencias de una lacra social que estaba en aumento en Pozo Blanco y en la comarca, especialmente porque estaba floreciendo en aquel momento la minería, estaba creciendo mucho la población, el control más o menos de la gente conocida se perdió, llegó mucha gente de muchos lugares y evidentemente con situaciones familiares y situaciones morales y todo totalmente distintos, y este tema de la prostitución y la corrupción de menores pues se hizo muy general. Incluso las autoridades pues estuvieron bastante tolerantes porque, en fin, toda esta gente pues, tenía que tener alguna escapatoria y se permitió mucho las casas de cita. Cuando el juzgado intervenía en asuntos de esta índole, la decisión era siempre la de encomendar las víctimas a la custodia del Hospital de Jesús Nazareno, hasta tanto el juez diera a conocer el veredicto que tomaba. La primera decisión, cuando había menores por medio con este problema, al Hospital de Jesús Nazareno, que se tenía que hacer cargo de eso. Voy a leer un documento, no voy a hablar de las personas, evidentemente,
dando cumplimiento a lo que me interesa al señor juez de primera instancia de instrucción de este partido, ruego a usted, se está dirigiendo al director administrador del hospital, sirva admitir en calidad de depósito en el Hospital de Jesús Nazareno a los niños, aquí los nombres de 6 menores comprendidos entre 14 y 1 año y medio, por hallarse sujetas a procedimiento judicial por corrupción de menores, las personas bajo cuya potestad o guarda se encuentran. Que también, con esta tradición de protección, de asistencia a los niños, también en este caso ya relacionado con delitos, el hospital tuvo que hacer. El destino final de todos estos desdichados, una vez que salió la sentencia además y se condenaba a las personas, a los padres o quien fuese, pues era, este grabado nos muestra el hospicio o la casa de cuna de la capital cordobesa. Aquí es destinado. Aquí estaban, como se ha dicho, en depósito, una idea de un poco burocrática decirlo, y posteriormente cuando salía y se condenaba a los padres y demás y pasaban a prisión para que se hicieran cargo de ellos, los niños iban a pagar cosas. Bueno, ustedes me dicen si tratamos un tema más brevemente o cortamos aquí. Venga, pues 5 o 10 minutos. Pasamos a un último, que en este caso me van a tener que mirar a mí sobre todo, porque no vamos a tener muchas fotos. La limpieza de sangre. Este asunto me lo habéis pedido en la cofradía muchas veces. Está muy relacionado, como sabéis, con Pozo Blanco y con la cofradía. Pero lo he dejado para el final y por si había que eliminarlo, porque si se han dado cuenta los 4 aspectos que hemos visto tienen más que ver con el propio hospital y este es un tema más relacionado con la cofradía, aunque en definitiva todo está imbricado y todo forma parte de lo mismo. El hospital lo levanta la cofradía o lo levanta, digamos, la ermita de Málaga lo levanta la cofradía y por tanto la relación de la imagen, el hospital, la cofradía, todo pues va. Se ha escrito mucho sobre la limpieza de sangre exigida en numerosos ámbitos de la España en el antiguo régimen y sobre lo que significaba esa limpieza de sangre. No es el momento, tampoco tenemos tiempo para detenernos en un análisis muy pormenorizado de lo que significa esa limpieza de sangre. Pero también es verdad que en casi todos sitios hay una asociación entre la limpieza de sangre y las cofradías de Jesús Nazareno. Allá donde hay cofradías de Jesús Nazareno, gran parte de ellas están asociadas a un estatuto de limpieza de sangre. En la documentación que conservamos de la cofradía no existe constancia escrita de que eso fuese un requisito necesario. Lo deducimos porque a posteriori y por ciertos incidentes y por ciertas noticias que nos han llegado de instrucción de San Benito y demás, pues sabemos que hubo, digamos, obstáculos para que otras personas con problemas de esta índole, de limpieza de sangre, pudieran entrar en la cofradía. Pero, insisto, en la documentación que tenemos del libro de la cofradía de mar, ahí no viene exactamente que venga ese requisito. Sospechábamos que desde el principio esto fue un requisito obligatorio para ingresar en la cofradía, pero no hacía falta, pues, disponer de algún documento que confirmara esta cuestión. Yo no he encontrado nada de los primeros años de la cofradía, pero sí de una fecha que son bastante cercanas, por lo menos los documentos que se aportan a la fundación de la cofradía e incluso muy anteriores a la creación del propio hospital. Estoy hablando de 1650, poco más o menos. De manera que si se llevaba unos cuantos años terminada la ermita, la cofradía tenía aproximadamente medio siglo de existencia y estos documentos demuestran que efectivamente la cofradía de Nazareno de Pozo Blanco parece que nació con estatuto de limpieza de sangre. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos dudas y porque no tenemos la documentación del todo, el motivo por el que se pidió esa limpieza de sangre y tenemos algunas hipótesis. Las más difundidas, que en Pozo Blanco, lo habremos oído ustedes muchas veces, pues existía una parte de la población con antecedentes judíos o conversos. Lo que yo he visto me incita a pensar que lo que hubo verdaderamente fue una lucha por el poder tremenda, con muertes por medio, por el poder político de la población entre diversos clanes o familias. Y
especialmente porque entre finales del siglo XVI, 1580-1590, y principios del XVII, que es justo cuando se funda la cofradía, en ese momento van a confluir en Pozo Blanco clanes que son secundarios de hijosdalgo y de gente de cierto nivel, pero secundarios en otras poblaciones, como por ejemplo Añora, Torremidano, Pedroche, Córdoba, etc. Y se van a encontrar con un pueblo, como es tradicional Pozo Blanco, totalmente llano, en el sentido de falta de nobleza, de prostíbulos y demás. Y va a haber una pugna ahí muy grande entre los clanes tradicionales y esta gente que llega con más poder económico, con una categoría social algo mayor, pero que son más beneficios. Al final, ya les adelanto que habrá sus pugnas y demás, pero como siempre sucede, esto se resuelve en la cama, con matrimonio, entre uno y otro. Y al final, pues, unos salieron mejor parados, otros peor parados, pero al final, pues más o menos, se estabilizó la cuestión. Pero se tardó más de medio siglo y también vemos alternativas de apellidos, como unos van perdiendo prestigio, importancia e influencia y otros lo van ganando con estas luchas de por medio. El procedimiento que se sigue para exigir limpieza de sangre a los candidatos a ingresar en la cofradía de sus nazarenos es prácticamente idéntico al que exigían, por ejemplo, instituciones como los colegios mayores, universitarios, los familiares de la Inquisición, las cartas de hijosdalgo para la nobleza, para demostrar su nobleza, es exactamente igual. Pero no teníamos archivos, hemos destruido casi todos los documentos del archivo y por tanto nos faltaba, insisto, algún documento que aparecía en algún sitio que lo demostrara. Yo lo he encontrado en la Chancillería de Granada. A principios del siglo XIX, en 1803, se presenta una petición, una petición de carta de hidalguía de una persona en Granada cuyos antecedentes familiares vienen de Pozo Blanco. Y para comprobar todo eso significa movilizar testigos, declaraciones en todas las localidades de procedencia de la familia. Varios vecinos llegan aquí a Pozo Blanco a hacer declaración y varios vecinos de la villa de Pozo Blanco declaran a favor del pretendiente. Y uno de ellos expresa literalmente, son palabras de este documento, que ella, que en Pozo Blanco, que en la villa de Pozo Blanco, había fundado una cofradía y estatuto de limpieza con el título de Jesús Nazareno, en que no se admitían personas alguna que antes no justificaran su filiación, honradez, cristianos viejos limpios de toda mala raza, de buena vida y costumbre, y ser los pretendientes comprendidos en estas cualidades y procreados en legítimo matrimonio, que a dichas informaciones se le había dado y daba siempre entera fe y crédito por todos los tribunales más respetables de la nación, sin óbice alguno, sin obstáculo alguno, y que antes y después de practicadas se investigaban sus contenidos escrupulosamente por los individuos de la Junta y Cofradía, sacando del archivo en que se custodiaban las razones que no podían suministrar los libros de bautismo y matrimonio de la parroquia, en cuyo archivo de la cofradía se custodiaban bajo de 2 llaves dichas informaciones. Estas informaciones, positivas o negativas, especialmente las negativas, los famosos sanbenitos y demás, estuvieron en el Hospital de Jesús Nazareno hasta principios del siglo XIX. Con la Revolución Liberal, pues, digamos, cambió la mentalidad y la igualdad ante la ley y todas estas cosas, pues se destruyeron estos documentos, que en los que estaban las familias o los apellidos que no habían sido admitidos o que no se admitían dentro de la cofradía por una tradición que se tenía de estar contaminados, entre comillas, por orígenes judeo-conversos. Si miramos el libro de la cofradía y lo comparamos, por ejemplo, simplemente con la guía telefónica actual, pues vamos a ver que faltan apellidos. Hay apellidos ahí, típicos, y otros que, sin embargo, muy raramente aparecen entre todos los hermanos que han pasado por la cofradía de Jesús. No es una manera definitiva de dividir o de clasificar, pero bueno, bastante idea sí que se puede dar. El solicitante, he puesto un ejemplo de una zona cercana aquí,
El solicitante aportaba la transcripción literal de las informaciones de limpieza efectuadas a sus antecesores pozorbenses, y esos documentos nos permiten conocer con todo detalle en qué consistía dicho procedimiento. El primero dice así: que en dicha villa de Pozo Blanco, en 17 de julio de 1651, ante el hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno, pareció Bartolomé Plazuelo el mozo, y dijo que quería entrar en ella, y que le admitiese dicho hermano mayor, quien lo admitió cuanto había lugar de derecho. Vamos a ver. Y mandó se dijeran las informaciones necesarias, y siendo tales cual conviniese, estaba presto a recibirle, preguntando previamente a los testigos si conocían al dicho Bartolomé Plazuelo, y si conocieron a Juan Plazuelo y a Catalina Muñoz, su mujer, sus padres, y a Bartolomé Plazuelo y a Brígida Muñoz, su mujer, sus abuelos paternos, y a Francisco Muñoz Aguado y a Bartolomé Plazuelo, y a María de Cabrera, su mujer, abuelos maternos del dicho Bartolomé Plazuelo. Si sabían que este era hijo de los dichos Juan Plazuelo y de Catalina Muñoz, su mujer, habido de legítimo matrimonio, que el dicho Bartolomé Plazuelo y sus padres y abuelos paternos y maternos, las 4 líneas que ponéis, eran y habían sido cristianos viejos, limpios de toda raza de judíos, moros ni conversos, ni nuevamente convertidos a nuestra santa fe católica, ni padecían otro defecto alguno en su limpieza por donde pudieran desmerecer. Y que si el dicho Bartolomé Plazuelo era buen cristiano, de buena vida y fama, y que así era público. Por su parte, el segundo documento, que es relativo a la esposa, Úrsula Muñoz, no tiene nada que ver con la de la calle. Bueno, a lo mejor tiene que ver, quiero decir, era un antecesor, pero no es la persona. Esto es del siglo XVII. Tiene el mismo guión y concluye el expediente de la manera siguiente: cuyas informaciones se recibieron examinando los testigos tres testigos en cada uno, y por el hermano mayor, habiéndolos visto, se mandó se entregasen al fiscal de dicha cofradía. Esto era un juicio en toda regla, vamos, procedimiento prácticamente judicial, para que las viera, aprobara y ratificara, o bien dijera si había algo en contrario a ella. ¿Quién dijo? El fiscal. A la de Bartolomé Plazuelo, que aunque se había informado de secreto, no había probado razón por donde no debiera ser admitido en la cofradía, y a la de la dicha su mujer, que igualmente debía ser admitida por tener las partes que el estatuto de limpieza pedía. Hay que aclarar que los protagonistas, estos protagonistas que son antecesores del que estaba pidiendo la carta de hijos de algo en Granada, habían contraído matrimonio en 1653, y un año después, en el libro de la cofradía, aparecen como escritos en ella. Bueno, yo decía que hay miles, miles no, pero decenas de asuntos que se podían tratar sobre el hospital y sobre la cofradía de Jesús. Por ejemplo, hay cosas muy interesantes sobre la farmacia y los boticarios del hospital, también de los médicos y cirujanos que han pasado por él, de la configuración espacial del hospital y a lo largo de los siglos, de las campanas y del campanario, también cosas muy curiosas, de las personas con nombre y apellidos que han desarrollado su labor como hermanos y hermanas de este afamado establecimiento durante siglos, de las lámparas que alumbraron la imagen del titular, del venerado cuadro de Jesús, de su construcción, de las personas que intervinieron en todo, de las capellanías, censos y mandas de la documentación van destinadas al hospital, de la biografía, del perfil biográfico de los hermanos mayores de la hermandad, de la presencia de Diego de la Cruz, una personalidad muy significativa en este hospital, a través de la documentación que se conserva en el archivo pozoblanco, de la creación y evolución del patronato del hospital, de los problemas y pleitos por la propiedad, hay mucho, y todavía pulula por ahí, y sobre el registro de la propiedad del edificio, de los bienes rústicos y urbanos que le pertenecieron, de la incidencia de las sucesivas desamortizaciones en el patrimonio del hospital, en la estrecha relación que casi todos ignoramos, pero que la ha habido, y la hay todavía, pero sobre todo que la ha habido, con casas hospitalarias como la de Hinojosa, Villanueva de Córdoba, Baena, Écija, Montoro, hermanas y hermanos de aquí que fundaron algunas de estas casas hospitalarias, igual que en otras congregaciones fueron a iniciar
esas casas, por ejemplo la de Écija, de la vinculación del hospital con la familia de Marta Peralbo, de muchas cosas. Bueno, yo acostumbro decirle a mi esposa que esto es como la historia de la familia Aba, que nunca se acaba. Bueno, buenas noches y gracias por... Ya estamos, que se nos ha hecho un... José Luis, yo solamente te puedo decir que gracias por poner todo tu saber a disposición de la hermandad y en esta charla y en esta casa de hermandad tan concluida, que hoy cumple 10 años de su fundación, el día 30 de enero de 2004. Repetirte que gracias, tú tienes casi todas las cosas de nuestra hermandad, así que hemos recurrido a otra cosa, esperamos que te guste. Yo agradezco. Yo digo lo que decía Rafa al principio, que qué pena cuánta gente podría haberle interesado esto, y como siempre, tenemos muchas actividades, muchas cosas, pero hay cosas que no debieran perderse. Esto ha sido una conferencia, para mí desde luego, que he descubierto muchas cosas que no sabía, pero me alegro de que tanto hayamos compartido esto. Así que José Luis, es tarde, pero muchísimas gracias. Gracias a la que ha ido pasando la diapositiva, que era secretaria. Así que gracias a todos por estar aquí, y si os apetece disfrutar un ratito de la Casa de Hermandad, estamos de 19º aniversario.